Josué, vamos a continuar con el estudio de Josué. Recuerden que el propósito que tenemos es estudiar completo el libro de Josué. Ya vamos a la mitad, gracias a Dios. Hoy es el mensaje número 20. Nos queda todavía 12 capítulos por delante. Todavía nos queda algo por ver. Entonces estamos hoy en Josué, capítulo 13. Vamos a hacer la lectura ahí a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. ¿Ok? Josué, capítulo 13, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios, me siguen con la vista, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los gesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco ha sido conquistada aún: toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec. En la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de las montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo-Amad, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Mirrefot-Maín, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una apreciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Hasta ahí nada más. Voy a tratar de ser breve, o al menos no extenderme tanto. No prometo nada, pero voy a hacer el esfuerzo. Quiero que veamos algo. De hecho, el mensaje de hoy está basado principalmente en el versículo 1 que acabamos de leer, del capítulo 13. Entonces de ahí quiero que veamos algunas cosas. ¿Sale? Nada más, a manera de recordatorio, para recordar el contexto en el que estamos aquí en el libro de Josué, déjenme comentar brevemente. Ya lo hemos visto en los primeros 12 capítulos de Josué. Lo que está sucediendo, o lo que hemos visto que sucedió con el pueblo de Israel. Después ¿recuerdan cuántos años estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 430 años. Así que después de más de 4 siglos de esclavitud allá en Egipto, y después de andar peregrinando en el desierto por 40 años, después de que ya que estuvieron en la tierra de Canaán, cruzaron el río Jordán, ya lo hemos visto, entraron a la tierra de Canaán, estuvieron conquistándola bajo la poderosa mano de Dios, vencieron a 31 reyes, lo veíamos la semana pasada, después de hacer guerra por mucho tiempo. ¿Recuerdan? Capítulo 11, versículo 18, creo que lo dice. Hicieron guerra por mucho tiempo, por fin llegó el momento en que el pueblo de Israel podía comenzar a tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido hace más de 4 siglos, o hacía más de 4 siglos. Por fin había llegado el momento de que cada tribu fuera repartida en diferentes zonas de la tierra de Canaán, cada tribu tomara posesión de su heredad, de la tierra que el Señor les daba, para asentarse en ella, para construir sus casas, para formar a sus familias, para cultivar la tierra y para disfrutar de la abundancia de la tierra prometida. El momento había llegado. Y les adelanto, no lo que vamos a ver el día de hoy, eso lo veremos la próxima semana. Y de hecho eso lo vamos a estar viendo de aquí a todo lo que resta del libro de Josué. Pero quise mencionarlo a manera de recordatorio. Por cierto, Israel había salido de la esclavitud de Egipto, y habían salido de la esclavitud de Egipto con su esperanza puesta allá en la tierra de Canaán, en la tierra prometida.
Y desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán y tomaron posesión de ella, el Señor permitió que su pueblo amado, su pueblo elegido, atravesara por diferentes dificultades, por diferentes pruebas, por diferentes momentos o circunstancias o días de aflicción. Tuvieron que pasar por diferentes dificultades. La mayor parte de ellas en el desierto, 40 años en el desierto. ¿Ves lo que quiero mencionar o lo que quiero decir con esto? Y lo que tiene que ver con nosotros, porque a nosotros también un día el Señor, porque Él es clemente y compasivo, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, como lo acabamos de cantar hace un rato, Él, dice la Biblia, que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros, tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Cuando tú y yo estábamos en esclavitud, esclavos del pecado. Y por su gracia, un día el Señor nos libertó a ti y a mí de la esclavitud, no de Egipto, pero sí de la esclavitud del pecado. Y ahora nosotros, que ya somos libres de la esclavitud del pecado, ahora nos dirigimos a nuestra heredad, nos dirigimos a nuestra Canaán celestial. Y en la medida en que vamos en ese peregrinaje a nuestra Canaán celestial, adivina qué vamos a enfrentar. Dificultades, aflicciones, momentos difíciles. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús. Vamos a enfrentar frecuentemente pruebas, problemas, luchas, dificultades, angustias, de una o de otra manera. Pero debemos de tener bien claro que el Señor permite eso en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. El Señor lo permite para nuestro bien, es para tu bien. No es porque el Señor no te ame, no es porque el Señor no se ocupe de ti o no quiera saber de ti o te haya olvidado. No, el Señor permite esas cosas para tu bien, para tu bien. Vamos a ver, mira, lo que el Señor le dijo a el pueblo de Israel por medio de Josué. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, chécalo por favor. Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 1 al 5, 8 del 1 al 5. Y dice así: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde ¿qué hizo? Dice, donde te humilló y te puso a prueba, ¿para qué? Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para qué, aquí viene, mira el para qué, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que, así como un padre, óyelo, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina, ¿para qué? Para tu propio bien. El Señor, tu Dios, te disciplina para tu propio bien. El libro de la carta a los Hebreos dice que el Señor al que ama, castiga o disciplina. El Señor lo hace para nuestro propio bien. Hermanos, estamos en este peregrinaje que es la vida terrenal. Nos dirigimos a nuestra Canaán celestial, pero mientras estamos aquí, vamos a enfrentar diferentes tipos de aflicciones. Y lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando lleguen. Prepárate. Confía en Dios. ¿Ah? Pon tu esperanza cada día en el Señor. Regresen a Josué, por favor. Así que ya estaba allí el pueblo de Israel.
bajo el liderazgo de Josué, ya estaban allí en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios les había prometido y que las había dado por gracia. Recuerda, Dios les dio la tierra por gracia. Habían salido de Egipto 40 años atrás, más o menos. Habían salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y ahora habían entrado a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Pero siempre, ya sea que estuvieran bajo el liderazgo de Moisés o de Josué, siempre estuvieron bajo la poderosa mano de Dios y bajo la gracia de Dios. Y bajo la poderosa mano de Dios, con la ayuda de Dios, Israel había derrotado a todos esos reyes de los que leímos la semana pasada, 31 reyes en total. Y ahora Israel dominaba toda aquella región. Habían pasado ya a estas alturas, ya que estaban ahí en Canaán listos para tomar posesión de la tierra, habían pasado alrededor de 50 o 60 años desde que salieron de Egipto. Más o menos, 50 a 60 años desde que salieron de Egipto. Y hermanos, dicen por ahí que el tiempo no perdona. Dicen por ahí que el tiempo pasa factura. Y se nota. Y en Josué se notaba. De modo que dice el capítulo 13, versículo 1, cuando Josué, ya era anciano. Y para que quede bien claro, cuando Josué ya era viejo. Josué ya estaba viejo de edad. A estas alturas Josué tendría entre 90 y 100 años, más o menos. Entre 90 y 100 años. Si ustedes leen al final del libro de Josué, en el capítulo 24, van a leer que Josué murió a los 110 años. Entonces, a estas alturas, y haciendo algunas cuentas, podemos más o menos calcular que Josué tendría entre 90 y 100 años. Ya era viejo. Y esto nos recuerda algo, y es lo primero que quiero que veamos, la realidad de la brevedad de la vida. La vida es breve. Jóvenes que están aquí, oigan y grábenselo, la vida es breve. Si Dios lo permite, tienes toda una vida por delante. Quiera Dios que así sea. Pero la vida se pasa rápido y los que tenemos ya cierta edad, lo sabemos. La vida pasa y pasa. Hay por ahí muchos memes, ¿no? En las redes sociales que dicen, un día eres joven y al otro día, pónganle lo que quieran. Y es que es eso, la vida pasa bien rápido. Y la Biblia nos enseña de eso. La palabra de Dios, bueno, Dios en su palabra nos recuerda de esto. Por ejemplo, miren en el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 15. Salmos 103, versículo 15, dice el salmista, nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. Igual que las flores silvestres. Mira la comparación que hace el salmista, y es bien interesante. La vida del ser humano es así, breve, como la hierba, como las flores en el campo, que en la mañana brotan y florecen muy bonitas, pero ya en la tarde están marchitas. Así es la vida del hombre. Así es. Un día somos jóvenes y al otro día somos viejos. Como decía aquel cantante, ¿no? Que ya los jóvenes creo que no lo conocen. Hace muchos años, décadas de hecho, Armando Manzanero, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y es que la vida pasa rápido, rápido. Hermanos, este versículo 1 de Josué 13 debe ayudarnos o debe ponernos en una perspectiva correcta de nosotros mismos. Nos provee una perspectiva correcta de nosotros mismos. La vejez es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, si Dios lo permite.
Repito, la vejez es una realidad a la que nos vamos a enfrentar. Lo quieras o no lo quieras, un día, si Dios lo permite, tú vas a ser viejo, anciano. Eso es una realidad. Y por mucho que trates de retener los efectos de la vejez en tu cuerpo, lo cierto es que vas haciéndote viejo cada día. Y yo creo que es bueno que todos, y en especial la gente mayor, y gracias a Dios por los hermanos que tenemos aquí ya viejos, ancianos, es bueno, hermanos, que reconozcamos, o que ustedes que ya son ancianos, es bueno que reconozcan y acepten con gratitud delante de Dios lo que son. Son eso, son ancianos, son viejos. Y eso no es malo, eso es una bendición. Así que hermanos que están aquí, ancianos, y lo digo, aclaro, con todo respeto, no se enojen, no se ofendan cuando alguien de manera respetuosa se refiera a ustedes de esa manera, como ancianos o como viejos, porque eso es lo que son. No hay ningún problema en eso. No hay nada de malo en que a alguien se le diga que es anciano. No hay nada de malo en que a alguien se le diga viejo de manera respetuosa. Yo sé que hay gente que lo hace de manera irrespetuosa. Eso no está bien. Pero cuando se refiere uno a una persona anciana con respeto, eso no hay ningún problema. Míralo cómo le dice el Señor a Josué, nuevamente, capítulo 13, versículo 1. Cuando Josué ya era anciano, y mira, para que a Josué le quedara bien claro, que no hubiera duda, el Señor le dijo, estás envejeciendo. Imagínate. A estas alturas, en este pleno siglo XXI en el que vivimos, mucha gente se ofende porque le dicen así, ya estás viejo, ya eres anciano. Pero repito, eso no tiene nada de malo. Y yo no creo que el Señor Dios, hubiera pensado y hubiera ahí estado tronándose los dedos y delante de Josué, diciéndole, Josué, ¿cómo te digo, Josué? Mira, ya eres un adulto mayor, ya eres una persona de la tercera edad. No te enojes, no te lo digo bien. No, simplemente el Señor le dice, Josué, ya estás envejeciendo. La Reina Valera creo que lo traduce de esta manera, Josué, ya eres viejo. Tal cual, ya eres viejo. Y yo no creo o no me imagino a Josué, cuando el Señor le dijo eso, no me lo imagino a Josué molestándose o enojándose y diciéndole, viejo los cerros. Y todavía reverdecen. Yo no me lo imagino haciendo eso. O por lo menos molestando y se dice, bueno, sí, ya, pero me lo tienes que recordar. No, es que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Hermanos adultos que tenemos aquí, hermanos ancianos que tenemos aquí, no hay nada de malo en la edad que ustedes tienen. De hecho, es una bendición que Dios les da. Qué bendición poder llegar a la edad que ustedes tienen. Y poder llegar y poder, con la gracia de Dios, haber visto a la familia, ver a los hijos crecer, a los nietos y en algunos casos hasta los bisnietos. ¡Qué bendición! Eso es una bendición. Repito, no hay nada de malo en ser viejo. No hay nada de malo en que a las personas mayores se les diga ancianos. Y obviamente no hay nada de malo en ser anciano. No hay nada de malo en ser viejo. De hecho, es todo lo contrario. Es una bendición, como ya lo dije. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 20. Proverbios 20, versículo 29.
La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura, óyelo, subrayalo en tu Biblia, la hermosura de los ancianos es su vejez. Lo leo nuevamente. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Estamos bien? ¿Sí, verdad? Bien. Bueno, qué bueno, es que veo que Brenda se me queda viendo así como, ¿qué está leyendo este hermano? Lo leí en la Reina Valera, entonces les ofrezco una disculpa, no se los dije. ¿Sale? Pero dice lo mismo, la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Dice lo mismo, pero en otras palabras. La hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura de los ancianos es su vejez. Es una bendición llegar a esa edad. Ahora mira el contraste de lo que dice este versículo allí en Proverbios. El contraste entre los jóvenes y los ancianos. El contraste entre la juventud y la vejez. Los jóvenes se distinguen, entre otras cosas, por su fuerza física, por sus habilidades físicas. Cuando uno está joven puede hacer un montón de cosas. Bueno, su fuerza es considerable, ¿no? Cuando uno es joven es hábil para muchas cosas, es ágil para hacer muchas cosas. Aunque muchas veces creo, en muchos casos, esa fuerza que tienen los jóvenes, y lo digo de manera respetuosa, es una fuerza bruta, porque sí tienen fuerza, pero no tienen ni la experiencia, ni la sabiduría, ni la experiencia que tienen los ancianos. Entonces vean, los jóvenes se distinguen, entre otras cosas, por su fuerza física, perdón, pero los adultos, los ancianos, la hermosura de los ancianos es la vejez, esa vejez que viene acompañada con el paso de los años, que se van acumulando la sabiduría, la experiencia, con el paso de los años. Ahora miren, en el caso de Josué, si quieren regresen a Josué nuevamente, en el caso de Josué, Josué ya era viejo. Atrás habían quedado los años de su juventud. Cuando él era joven, cuando él podía ir de aquí y allá, cuando todavía era joven y fue con los otros 11 hombres a explorar la tierra de Canaán, cuando fueron enviados, él, enviado por Moisés a enfrentar a uno de los enemigos de Israel y salieron victoriosos. Josué había pasado ya esa etapa de su vida, ya no era joven, ya era anciano, ya no tenía la misma fuerza, ya no podía hacer las mismas cosas que hacía cuando era joven. A estas alturas, en el capítulo 13 donde estamos, hasta aquí, hasta ese día, cuando Josué ya había introducido al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, hasta ese día, hasta ese tiempo, Josué había servido fielmente al Señor. Él era siervo del Señor y siguió sirviéndolo hasta el día de su muerte, cuando era joven y cuando ya era anciano. ¿Recuerdan las últimas palabras de Josué que le dijo al pueblo de Israel antes ya de que cada uno de las tribus fuera y tomara posesión de su heredad? ¿Recuerdan cómo les dice? Escojan ahora ustedes a quién van a servir, si al único Dios verdadero o a los dioses que habitan entre ustedes. Pero yo y mi casa, dice él, serviremos al Señor. Es que él era un siervo del Señor. Su vida la dedicó a servir a Dios. Comenzó a servir a Dios siendo ayudante de Moisés. Así comenzó él, siendo ayudante de Moisés. Tiempo después formó parte, ya lo mencioné, formó parte de esos 12 hombres que fueron a explorar la tierra de Canaán. Y por cierto, él y Caleb fueron los únicos que dieron un informe positivo de la tierra de Canaán, ¿recuerdan? A este Josué del que estamos hablando y leyendo, a ese Josué Dios lo eligió para que fuera el sucesor de Moisés y líder de Israel. Y su trabajo como líder de Israel comenzó cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán desde que pasaron el río Jordán. Continuó su trabajo como líder de Israel en todas esas batallas durante todo ese tiempo que ya vimos en su momento.
y después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, hasta que por fin la guerra terminó, como dice al final del capítulo 13. El tiempo pasó. Israel ya estaba en la tierra de Canaán, la guerra ya había terminado, Israel había ya, con la ayuda de Dios, había conquistado gran parte de ese territorio de la tierra de Canaán, pero el trabajo no había terminado. ¿Sí? Ya estaban allí, la guerra ya había terminado. De hecho, el ejército que había comandado Josué en todas esas batallas, ya ese ejército se había disuelto. De ahora en adelante, cada tribu sería responsable de expulsar a los habitantes de Canaán que todavía quedaran en la heredad donde les tocaría. Pero el ejército ya no estaba. La guerra ya ha terminado. Estaban a punto de poseer la tierra, pero el trabajo no había terminado. Ahora Josué debía repartir la tierra conquistada entre cada una de las tribus de Israel. Y se lo dice el Señor, ¿no? Otra vez, versículo 1, Josué 13, versículo 1. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía, oigan, y todavía queda tierra por conquistar. Y si nos brincamos al versículo 6, la segunda parte del versículo 6, donde le dice el Señor a Josué: yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que, oigan, asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. 7. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. ¿Te fijas? Josué ya era viejo. El tiempo de su juventud ya había pasado. Ya no tenía las mismas fuerzas ni habilidades que tenía cuando era joven, pero Dios todavía tenía un trabajo para él. Y se lo dice claramente: ahora asegúrate de darle tú, Josué, de darle esta tierra a Israel. Ya no vas a ir directamente a la guerra con un ejército, pero todavía tienes algo por hacer. Tienes que repartir esta tierra como una preciada posesión entre Israel. En otras palabras, y aquí vamos ya viendo algo más, a la edad que Josué tenía, oigan bien, hermanos ancianos que están aquí, a la edad que Josué tenía, siendo ya él anciano, Dios, óiganlo bien, Dios todavía tenía trabajo para él. A la edad que Josué tenía, siendo más o menos de 90 o 100 años, Josué todavía podía servir a Dios. A esa edad, Josué todavía podía ser útil en la obra de Dios y para el bien del pueblo de Israel. ¿Se fijan? A la edad que tenía Josué, ya no era joven, ya no tenía las mismas habilidades, ni la misma agilidad, ni la misma fuerza que tenía cuando era joven, pero todavía podía ser un instrumento útil en las manos de Dios. Y eso nos enseña algunas cosas que quiero que vayamos viéndolas brevemente en el tiempo que me queda. Y lo primero que quiero mencionar es esto, y lo voy a decir, esto va dirigido principalmente para los ancianos que tenemos aquí en la iglesia, pero esto es para todos también, para todos. Y en primer lugar es esto, oigan bien, ser viejo, ser anciano, no significa que Dios ya no puede usarnos para su obra. Grábense esto, hermanos adultos que están aquí, hermanos ancianos. Ser anciano no significa que Dios ya no puede usarnos para su obra. No es así. Ya lo vimos, Josué ya era viejo, pero todavía podía servir a Dios. Todavía podía ser usado por Dios. Es como si Dios le dijera a Josué: mira, Josué, sí, ya estás viejo, eso es una realidad. Ya estás viejo, pero todavía tienes algo por hacer.
todavía puede ser útil para mi obra y para el bien de tu pueblo. Y lo notaron, el Señor le dio a Josué una tarea de acuerdo a su edad y de acuerdo a su fuerza. Ya Josué ya no iba a ir a la guerra como lo hizo años atrás. Ahora lo único lo que tenía que hacer era un trabajo, podemos llamarlo así, un trabajo administrativo. Tenía que repartir las tierras por heredad a cada una de las tribus de Israel. El Señor le dio un trabajo o una tarea de acuerdo con su edad y de acuerdo con su fuerza. Así que número uno, ser viejo no significa que Dios ya no pueda usarnos para su obra. Número dos, Dios hará su obra a su debido tiempo, y óiganlo bien, y a pesar de nosotros. Dios hará su obra a su debido tiempo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía y a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros ya estemos viejos o ya no estemos, el Señor hará y llevará a cabo su obra. Hermanos, Dios es fiel. Si algo hemos visto en estos 12 capítulos que hemos visto de Josué, es eso. Dios es fiel y verdadero y Él cumple su promesa. Él le había prometido al pueblo de Israel darles por heredad la tierra de Canaán y lo cumplió. Él es fiel y verdadero. Y Dios iba a cumplir esa promesa de darles esa tierra a pesar de que Josué ya era anciano. Así que, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra incapacidad, Dios llevará a cabo su obra. Otra vez, es como si Dios le dijera a Josué: Josué, sí, ya, la realidad es que ya estás viejo, ya no eres el mismo, pero yo sigo siendo el mismo. Josué, tú ya no eres el mismo, pero yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Josué, ya no tienes la misma fuerza que antes, pero yo soy el Todopoderoso. Y es que, hermanos, tenemos que recordar esto cada día. La obra es de Dios, no es nuestra. La obra no depende de nosotros, depende de Dios. Si dependiera de nosotros, pues simplemente no podríamos hacer nada. Pero ni es de nosotros, ni depende de nosotros. Nosotros somos débiles, nosotros nos envejecemos, nosotros nos cansamos, muchas cosas. Pero Dios no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él es el Todopoderoso. Así que sí, Él llevará a cabo su obra a su debido tiempo y a pesar de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Podemos descansar, podemos confiar, ¿ah? Y podemos hacer la obra sin preocupar, o más bien sin afanarnos, confiando en que el Señor es el Señor de la obra y Él hará su obra a su debido tiempo y a pesar de mí, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi vejez, a pesar de mis errores, a pesar de mi incapacidad, el Señor llevará a cabo su obra. Y gloria, repito, gloria a Dios por eso. Algo más, vemos aquí también la gracia y la fidelidad de Dios para con Josué. Porque sí, Josué ya era viejo, ya lo vimos. Josué ya era viejo, ya no era el mismo. Pero me encanta cómo el Señor le dice otra vez en el versículo 6, la segunda parte, le dice el Señor a Josué: yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. ¿Te fijas? Ya no vas a pelear, Josué, ya no estás en edad para eso, ya no. Ahora encárgate nada más de repartir la tierra y que cada una de las tribus vayan tomando posesión y expulsando a los habitantes que todavía quedan. Pero yo voy por delante, Josué, yo voy por delante de ti. Josué, aquí tienes ahora la tarea que te encomiendo. Tu tarea es repartir la tierra, pero no te preocupes, Josué, yo voy delante de ti. Ya no vas a tener que pelear. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra.
Así que asegúrate de darle esa tierra a Israel como una preciada posesión, como te lo ordené. Vemos, repito, la fidelidad de Dios. Porque Dios le había prometido a Josué desde el principio. ¿Recuerdas lo que le prometió Josué? No temas ni desmayes. Yo estoy contigo o yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No te dejaré ni te desampararé. Y a estas alturas vemos a Josué ya anciano, ya viejo, y diciéndole: Josué, te toca repartir la tierra, pero yo voy delante de ti. Josué, yo sigo siendo fiel, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo mismo voy a expulsar a todos esos habitantes de Canaán que todavía quedan. Yo estoy contigo, Josué. Vemos la fidelidad de Dios, pero vemos también la gracia de Dios cuando le dice: yo los voy a expulsar. Yo lo voy a hacer, Josué. Sí, esa es tu labor, esa es tu tarea. Ya estás viejo, ya. Pero yo lo voy a hacer. Yo voy delante de ti. ¿Ven la gracia de Dios? ¿Ven la fidelidad de Dios? Yo estoy contigo, Josué. Yo mismo iré. Y esto creo que nos enseña algo a cada uno de nosotros, y es lo siguiente: mira, la fidelidad y la gracia de Dios, óyelo bien, la fidelidad y la gracia de Dios es suficiente en cada etapa de nuestra vida. Dios se lo había prometido a Josué desde que comenzó su liderazgo allí frente al pueblo de Israel: yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el Señor lo cumplió. Y el Señor fue fiel con él. Y repito, lo vemos ya a Josué anciano y vemos a Dios todavía siendo fiel. Y es que es así, hermanos. Podemos descansar en eso. Las mismas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo, cuando Pablo le pidió en 3 ocasiones que le quitara el aguijón de su carne. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo? Bástate mi gracia. Es lo mismo para nosotros. La fidelidad y la gracia de Dios, hermanos, es suficiente para nosotros en cada etapa de nuestra vida. Ya sea que seas jovencito, o que seas ya un hombre mayor, o que seas un anciano. La fidelidad y la gracia de Dios es suficiente en cada etapa de nuestra vida, y podemos confiar en eso. Gloria a Dios por eso. Mira lo que el Señor le dice al pueblo de Israel en Isaías 46. Algunos conocemos estas palabras, pero quiero que lo leamos nuevamente. Isaías 46, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Le dice el Señor al pueblo de Israel: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que pertenecen o permanecen más bien en Israel. Los he protegido, ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Así es, los he cuidado, y mira, desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante ¿cuánto tiempo? Durante toda su vida. ¿Hasta cuándo? Tremendo. Simple y sencillamente maravilloso. ¿No podemos confiar en lo que dice el Señor allí? Yo soy tu Dios. Te he cuidado desde que naciste. ¿Qué digo desde que naciste? Desde antes de que nacieras. Y seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad, hasta que seas anciano. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Te fijas? Podemos confiar en la gracia y en la fidelidad de Dios. Él es fiel, Él es verdadero. Y cada día su gracia, su misericordia, su fidelidad nos acompañan a nosotros. En todo momento y en todo lugar. Pero vemos también en Josué, regresen a Josué 13, vemos también allí en Josué lo que ya hemos visto y hemos comentado en varias ocasiones. Vemos también la soberanía de Dios por un lado, y vemos también al mismo tiempo la responsabilidad del hombre.
la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿En dónde lo vemos? Otra vez, en lo que el Señor le dice a Josué en el versículo 6, cuando le dice, yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. ¿Te fijas? La soberanía de Dios cuando le dice, yo mismo, yo lo voy a hacer, yo lo haré, yo voy delante, yo los voy a expulsar. Pero vemos también la responsabilidad del hombre, porque les dice, los iré expulsando de la tierra, dice enseguida, del paso de los israelitas. ¿Te fijas? Dios lo iba a hacer, pero el pueblo de Israel, o más bien cada una de las tribus, tenían que ir avanzando, tomando posesión de su heredad y expulsando a los habitantes que todavía quedaban allí. Soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Algo más que vemos aquí, y por favor, esto sí lo digo directamente a nuestros ancianos, hermanos que tenemos aquí, hermanos y hermanas. Oigan esto. Ser viejo no significa ser inútil. Ser viejo, oigan bien, hermanos, no significa ser un estorbo. Ser viejo no significa ser una carga. Y digo esto porque lamentablemente muchas personas ancianas piensan de esa manera. Y se ven así, de esa manera. Se ven como alguien inútil, se ven a sí mismos como un estorbo o como una carga. Y no es así. No es así. Ustedes no son inútiles, hermanos, no lo son. No son un estorbo, no son una carga, no lo son. Sí es cierto, los ancianos ya no tienen la fuerza ni las habilidades que tenían cuando eran jóvenes. Ya no pueden hacer muchas de las cosas que hacen los jóvenes. Sí, eso es una realidad. Pero la ventaja que tienen los ancianos es que tienen experiencia, tienen sabiduría. Sabiduría que se obtiene únicamente al paso de los años y con la bendición de Dios. Sabiduría y experiencia que la gente joven no tiene. Así que hermanos ancianos que están aquí, oigan bien, ustedes pueden y deben servir a Dios a la edad que tienen. Pueden y deben servir a Dios a la edad que tienen ahora, esta edad a la que el Señor les ha permitido llegar. No crean, hermanos, no crean y no supongan, porque muchos ancianos suponen eso, que su edad o la vejez los descalifica para servir a Dios. No es así. No es así. ¿Ah? Y algo más también, y espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, no pongan, y esto va también para todos, no pongan su edad como una excusa para servir a Dios o para no servir a Dios. Repito, no pongan su edad como una excusa para no servir a Dios. Ustedes, hermanos, a la edad que tienen, pueden ser instrumentos útiles en las manos del Dios Todopoderoso y Soberano. Ustedes, hermanos, a la edad que tienen, pueden ser de gran bendición a otros, a su familia y a la iglesia a la que pertenecen, a pesar de su edad. Pueden ser de gran bendición. Así que ánimo, hermanos, no cometan el error de creer que por la edad que tienen ustedes ya no pueden hacer nada, o que ya no pueden servir a Dios, o que Dios ya no los va a usar para nada. No es así, no es así. Y no cometan el error de creer que a la edad que tienen, o porque tienen ya cierta edad, son inútiles, o son una carga, o son un estorbo. No es así, no lo son. Algo más. Al ver la realidad de la vejez y la realidad de la muerte, porque eso también es algo a lo cual nos vamos a enfrentar, a menos que el Señor nos lleve en su segunda venida antes de que muramos. Pero es una realidad, la vejez y la muerte es una realidad. Entonces, ante la realidad de la vejez y la realidad de la muerte, vemos también aquí entre líneas, en el libro de Josué, vemos la importancia, lo importante
de preparar líderes y dejar líderes llamados por Dios, capacitados por Dios, líderes preparados que se ocupen del trabajo del liderazgo en la iglesia cuando uno ya no esté, cuando el pastor ya no esté, o los pastores ya no estén. Es una realidad, hermanos, y a mí creo que me queda claro. Yo voy envejeciendo. Va a llegar el día en que yo ya no esté aquí. Y si algo debe de preocuparnos, es eso. ¿Quién va a continuar con la obra cuando uno ya no esté aquí? Vemos entonces la importancia de dejar líderes llamados por Dios, líderes preparados que se ocupen del trabajo cuando uno ya no esté. Vamos terminando porque el tiempo ya se acabó prácticamente. Nada más, quiero mencionar algunas palabras, pero en realidad lo que quiero que hagamos es leer algunos pasajes de la Escritura, porque quiero que sea la misma palabra de Dios la que nos hable directamente a nosotros. Y esto que vamos a ver en primer lugar es para todos nosotros los que estamos aquí. Mira lo que dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 9. ¿Ok? Pero comenzamos en el 4, 16. Palabras del apóstol Pablo, 4, 16 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, es por esto que nunca nos damos por vencidos, oigan, aunque nuestro cuerpo está, ¿cómo? Muriéndose. Es una realidad, ¿eh? Nuestro cuerpo se va desgastando. Día con día vamos envejeciendo. Y nuestro cuerpo día con día se va desgastando. Dice Pablo, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y otra vez, gloria a Dios por eso. Sí, nos hacemos viejos físicamente, pero espiritualmente nos vamos renovando día tras día. 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Te fijas? Graba eso, grábatelo, subráyalo. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Te fijas? Hay personas que se preocupan mucho por su peso, ¿no? Peso físico. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla de un peso del que no tienes que preocuparte. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Que si las ponemos en una balanza, la gloria del Señor y lo que nos espera cuando estemos en su presencia, y ponemos en otro lado las aflicciones de este mundo, obviamente pesa muchísimo más la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver se habrán ido. Pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. 5.1. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, ¿y qué significa eso? Bueno, Pablo lo aclara inmediatamente y dice entre paréntesis, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos
y suspiramos. Pero no es que queramos morir y queramos y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Amén. Amén. 5. Dios mismo nos ha preparado para esto. Otra vez, amén. Dios mismo nos ha preparado para esto. Y como garantía nos ha dado su Espíritu. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Como dice la Reina Valera, por fe andamos, no por vista. 8. Sí. Estamos plenamente convencidos y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo, óyelo bien, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es agradarlo a Él. Ahora estamos en este cuerpo, ahora todavía estamos aquí y este cuerpo se va desgastando, este cuerpo se cansa, este cuerpo se enferma, este cuerpo padece de una u otra manera. Y como dice el apóstol Pablo, ya sea que estemos aquí en este mundo, en este cuerpo, o que ya estemos allá en el cielo, nuestro objetivo debe ser agradar a Dios, es decir, vivir para Él. Vivir para Él cada día de nuestra vida, aún en medio de las aflicciones. Aún sabiendo que estamos envejeciendo. Aún sabiendo que va a llegar el día en que dejemos este cuerpo. Nuestro objetivo debe ser agradarlo a Él. Vivir para Él. Servirle a Él. Así como Josué, que hasta el último día de su vida, él tenía bien claro eso y pudo decir con toda la seguridad y la convicción de su corazón: yo y mi casa serviremos al Señor. Y oigan bien, y esto va para los jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí, entre más joven lo hagas, mejor. Entre más joven lo hagas, mejor. Entre más joven hagas, ¿qué? Lo que estamos viendo. ¿Ah? Entre más joven te dispongas para vivir para el Señor y agradarle a Él, mejor. Mejor. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Y pongan atención en lo que dice esto. Jóvenes, pongan atención a estas palabras. Eclesiastés 12, versículo 1. 12:1. Y dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Terrible condición, ¿eh? Terrible condición en la que están muchos jóvenes. Repito, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven. Hónralo ahora que eres joven, antes de que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él. Antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Imagínense, vean la analogía que está haciendo aquí el autor. Y es bien claro, bien claro. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. 4.
Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán. Oye, los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Va a llegar el día en que te va a pasar. Te va a pasar. Un día habrá gente que esté llorando tu muerte en tu entierro. 6. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Claro, ¿no, jóvenes? Claro. Ahí está la exhortación para ti, joven, señorita. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de Él. Y eso que dice, acuérdate de Él, no significa de que llegue el momento en que diga, ay, se me olvidó Dios. No, no es eso. Es que lo tengas presente en tu vida. Tenlo presente en todas las áreas de tu vida. Ahora que eres joven, tómalo en cuenta a Él en todas las decisiones de tu vida. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿En dónde te vas a congregar? ¿Cómo vas a servir? Tómalo en cuenta en cada área de tu vida. No lo hagas a un lado, eso es una necedad. No lo hagas a un lado, no lo desprecies. Acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, ahora que eres fuerte, ahora que tienes habilidades que los ancianos ya no tienen, entrégale al Señor los mejores años de tu vida. Antes de que estés a unos pasos de la tumba, ¿te fijaste? Uno de los versículos que leímos dice así: acuérdate. ¿Nos contaste cuántas veces el autor dice acuérdate de Él, acuérdate de Él, acuérdate de Él, acuérdate de Él? Así que, joven, señorita, no te olvides de Dios. Eso es lo que significa, en pocas palabras, no te olvides de Dios. Sirve a Dios, honra a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Repito, teme a Dios. Y eso implica, oye bien, jovencito, señorita, eso implica, otra manera de decirlo, el temor a Dios implica, entre otras cosas, mira conmigo, Levítico 19. Levítico 19, versículo 32. Y esto es para los jóvenes, y los no tan jóvenes. Porque algunos dirán, bueno, yo no soy anciano, pero tampoco soy joven. Esto no es para mí, no, también es para ti. ¿Qué implica el temor de Dios? Entre otras cosas implica esto que dice Levítico 19:32. Óyelo bien. Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios. Esto es para ti, hermano, hermana, jovencito, señorita. Esto es para ti. No seas irrespetuoso con los ancianos. No les faltes al respeto. Hónralos. Ponte de pie delante de ellos.
¿Y sabes a qué se refiere, no? Respétalos. Pero literalmente, en ocasiones, literalmente tienes que ponerte de pie y cederles tu lugar. Hazlo. Hazlo. No seas de esos jóvenes y señoritas insolentes, maleducados, irrespetuosos, que le faltan al respeto a los adultos y cuando los ven en el transporte público que están de pie y ellos van sentados, se hacen de la vista gorda y no les dan el asiento. Dios no pasa por alto eso. Oigan bien, Dios no pasa por alto eso. Allí mismo en Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 22. Hablando de respeto, las primeras personas a las que tienes que respetar, ¿sabes quiénes son? Tus padres, tu papá, tu mamá. Esto es serio, 23, 22. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando ¿qué? Cuando sea anciana. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. Jóvenes, esto es serio, bien serio. Delante de Dios no pasa desapercibido cuando los jóvenes le faltan el respeto a sus padres. Eso es algo que Dios no pasa desapercibido. Efesios capítulo 6, no lo busquen ya por cuestión de tiempo, pero dice Efesios 6, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa es la siguiente. Si honras a tu padre y a tu madre, óyelo bien, te irá bien. Repito, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. Y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Te fijas? Te va a ir bien. ¿Y sabes qué implica eso? Que si no honras a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien. Vas a llevar una vida miserable, una vida desdichada. Y repito, delante de Dios esas cosas no pasan desapercibidas. Un último, y ya, termino con esto ahora sí. Proverbios 30, porque quiero que esto quede claro. Proverbios 30, 17. 30, 17. Oigan, mira, pon atención a esto, que viene importante. El ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. ¿Ves lo que dice Dios de aquellos jóvenes, hombres y mujeres, que no respetan a sus padres, que se burlan de ellos, que desprecian sus enseñanzas? ¿No? En pocas palabras, lo que Dios dice, esos jóvenes que desprecian a su papá y a su mamá y se burlan de ellos, merecen la muerte. Merecen morir. La peor de las muertes, una muerte terrible, trágica para el pueblo de Israel en aquel entonces, que a alguien lo mataran y lo dejaran en la calle para ser devorado por los animales de carroña. ¿Te fijas? Esto es serio. Es serio, bien serio. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a los ancianos. Y mira que dice este último versículo. No habla de golpearlos, no habla de decirles nada,
Lo que dice es el ojo que se burla de su padre. Esas miradas insolentes, altaneras, despreciables de muchos hijos para sus padres. Cuando tu papá o tu mamá te da una orden o te dice algo y tú tuerces la mirada y le haces, ¡ay! Cuidado, cuidado, porque puede que tu mamá o tu papá no te haya visto, pero Dios sí te ve. Cuidado con eso. Es bien serio. Así que hermanos, ahí está. Es una realidad, la vejez, la muerte. Para allá vamos, algunos ya llevamos más ventaja que otros, pero para allá vamos. Que el Señor nos permita llegar a buena vejez y que el Señor nos permita servirle hasta el último día de nuestra vida. Ya no como los jóvenes, pero sí podemos servir a Dios en muchas cosas. Amén. Pónganse de pie. Vamos terminando. Les agradezco su paciencia.